Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy, como lo prometí, vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y de la farándula internacional. Vamos a destapar la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores más queridos y aclamados de Turquía, y cómo su relación se vio empañada, o más bien, asediada por una tormenta de rumores, calumnias y chismes que intentaron, pero no lograron detener el torrente del amor, o al menos, eso parecía en un principio. Si eres fan de las series turcas, seguramente conoces a Demet y Can. Son protagonistas de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Sueño Contigo, y su química en pantalla fue tan electrizante que traspasó la ficción y se convirtió en un auténtico terremoto mediático. La conexión entre Sanem y Can, sus personajes en la serie, era palpable y los espectadores no pudieron evitar desear que esa magia también existiera en la vida real. Y por un tiempo la realidad pareció imitar a la ficción. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama y el éxito a menudo vienen acompañados de un lado oscuro, la invasión de la privacidad, la distorsión de la verdad y la fabricación de historias. El caldo de cultivo perfecto para el morbo y la especulación. Antes de que profundicemos en los detalles, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Simplemente hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Constantemente estamos subiendo contenido sobre sus series turcas favoritas, noticias de los actores, análisis, chismes, todo lo que necesitas para mantenerte al día. Desde las últimas novedades sobre los rodajes hasta los rumores más jugosos sobre las parejas del momento, pasando por análisis profundos de las tramas y personajes que tanto nos apasionan. Así que suscríbanse ya y acompáñenos en esta aventura. No se arrepentirán. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Demet y Can es un cuento de hadas moderno, al menos al principio. Durante la grabación de Pájaro Soñador, la chispa saltó entre ellos. Sus miradas cómplices, sus gestos afectuosos, la forma en que se complementaban en escena. Todo parecía indicar que algo más estaba pasando. Y efectivamente así era. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos filtradas, vídeos tomados a escondidas y el evidente feeling que se tenían. La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles más mínimos, se hizo eco de la noticia, y los fans enloquecieron. El mundo entero quería ver a Sanem y Can en la vida real. Los seguidores de la serie, hipnotizados por la química en pantalla, ansiaban ver a sus ídolos convertidos en una pareja en la vida real, un sueño que por un tiempo pareció hacerse realidad. Y por un tiempo pareció que sus deseos se iban a cumplir. Demet y Can fueron vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de complicidad que iban más allá de la amistad. Paseos románticos por las calles de Estambul, cenas íntimas en restaurantes exclusivos, incluso viajes a destinos paradisíacos fuera de Turquía. Las fotos de paparazzi y los vídeos de redes sociales se multiplicaron, inundando Internet y convirtiendo a la pareja en el centro de atención. La prensa rosa, hambrienta de contenido, dedicó portadas y artículos a su supuesta relación. Parecían estar felices, disfrutando de su amor y del éxito profesional que estaban cosechando. Sus sonrisas radiantes y sus miradas llenas de afecto eran la prueba palpable de que su relación era algo más que una simple amistad. Compartían risas, gestos de cariño y una complicidad que delataba un profundo sentimiento. Pero aquí es donde la historia se complica, como si de un guión de telenovela turca se tratara. Como si el destino, o más bien, la envidia y la maldad, se confabularan para arruinar su idilio. La felicidad de Demet y Can se vio amenazada por una serie de acontecimientos turbios y malintencionados. Comenzaron a aparecer rumores y chismes sobre ellos, alimentados por fuentes anónimas, por la especulación desenfrenada y, en muchos casos, por la simple envidia. La maquinaria de la prensa rosa, siempre ávida de noticias jugosas, se puso en marcha, y las calumnias comenzaron a circular como un reguero de pólvora, contaminando el ambiente y sembrando dudas y desconfianza. Se inventaron historias sobre supuestas infidelidades, peleas y desacuerdos que empañaban la imagen de la pareja. Se filtraron conversaciones privadas, sacadas de contexto y distorsionadas para generar controversia y alimentar el morbo. Algunos medios de comunicación, en busca de clics y de atención, no dudaron en inventar noticias falsas, exagerar situaciones y manipular la información para generar sensacionalismo y vender ejemplares.
La situación llegó a un punto en que la pareja se vio asediada por la presión mediática, por el acoso constante de los paparazzi y por la hostilidad de algunos sectores del público que se sentían con derecho a opinar y juzgar sobre su vida privada. Uno de los rumores más persistentes, y que sin duda causó un gran revuelo, fue el que acusaba a Can Yaman de tener un carácter difícil y de ser poco profesional. Se decía que era egocéntrico, arrogante, que tenía problemas para relacionarse con sus compañeros de trabajo y que en ocasiones mostraba una actitud prepotente e irrespetuosa. Estas acusaciones, aunque nunca fueron probadas y por supuesto carecían de fundamento sólido, dañaron su imagen pública y generaron un intenso debate sobre su personalidad y su comportamiento en el set de grabación. Algunos medios ávidos de polémica se hicieron eco de estas acusaciones, amplificándolas y dando a entender que Can era un actor problemático y difícil de tratar. Demet, por su parte, también fue objeto de ataques despiadados y sexistas. Se la acusó de ser interesada, de estar con Can por fama y dinero, de no ser lo suficientemente buena para él, de ser una trepadora social y de aprovecharse de la popularidad de su pareja para impulsar su propia carrera. Se cuestionó su talento y su capacidad como actriz, intentando minimizar sus logros y desacreditar su trabajo. Estos ataques, especialmente dirigidos a una mujer en el mundo del espectáculo, fueron despiadados, injustos y, en muchos casos, basados en estereotipos machistas y prejuicios. La situación llegó a ser tan insostenible que la pareja se vio obligada a tomar decisiones difíciles. Decidieron no hacer declaraciones públicas sobre su relación, una estrategia que, aunque comprensible, no hizo más que alimentar las especulaciones y los rumores. Optaron por proteger su privacidad, una tarea prácticamente imposible en un mundo donde la fama y el anonimato son conceptos antagónicos. Intentaron alejarse del foco mediático y centrarse en sus carreras profesionales, pero la omnipresencia de la prensa rosa y el acoso constante de los paparazzi les impedían llevar una vida normal y disfrutar de su amor sin ser juzgados y sometidos a un escrutinio constante. Pero, ¿qué pasó con su amor? ¿Lograron Demet y Can superar las calumnias y los chismes? La respuesta, desafortunadamente, no es tan sencilla. La presión mediática, la hostilidad del público, el acoso constante de los paparazzi, las mentiras que se vertieron sobre ellos y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público terminaron por desgastar la relación. A pesar de su amor y de la conexión especial que sentían, la pareja, exhausta y agobiada por la situación, decidió poner fin a su romance. La decisión, dolorosa y difícil, marcó el final de un sueño que para muchos parecía ser una realidad tangible. Fue un duro golpe para sus fans y para todos aquellos que creían en su amor. La ruptura generó aún más especulaciones y rumores. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién era el culpable? ¿Por qué habían terminado? Las preguntas se multiplicaron y las respuestas, una vez más, quedaron sepultadas bajo una montaña de chismes, conjeturas y versiones contradictorias. Las redes sociales, siempre un hervidero de opiniones, especulaciones y juicios, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans defendían a capa y espada a sus ídolos y se culpaban mutuamente por la ruptura. Lo que sí podemos decir con certeza, basándonos en la información disponible y en el análisis de la situación, es que las calumnias, las falsas acusaciones y la presión mediática jugaron un papel importante en el final de su relación. La falta de privacidad, el acoso constante, la envidia y la maldad de algunos, lograron destruir lo que parecía ser un amor verdadero, un amor que había conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó con Demet y Can después de la ruptura? Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando una resiliencia admirable y un compromiso inquebrantable con su trabajo. Han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, y han seguido cosechando éxitos en el mundo de la actuación, demostrando que la adversidad puede ser una fuente de fortaleza y crecimiento. Demet, por ejemplo, protagonizó la serie Erkencicus, que la lanzó a la fama internacional, catapultándola al estrellato. Después de esta producción que marcó un antes y un después en su carrera, participó en otras producciones exitosas como Dodune Kaderindir, una serie que abordaba temas complejos y profundos, y Anfara, donde demostró su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Su carisma, su talento, su belleza y su innegable profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Una artista que ha sabido mantenerse fiel a sí misma y que ha sabido utilizar su fama para inspirar y empoderar a sus seguidores. Can, por su parte, también ha seguido triunfando en su carrera, demostrando que es mucho más que un rostro bonito.
Después de Pájaro Soñador, protagonizó otras series como By Jane, una comedia romántica que conquistó a la audiencia, y Sandokan, una ambiciosa producción internacional que le abrió las puertas a nuevos mercados y le permitió demostrar su talento a un público más amplio. Actualmente es una estrella internacional, y ha trabajado en producciones de diferentes países, consolidando su estatus como un actor de renombre mundial. Su atractivo físico, su talento actoral, su dedicación y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Un artista que ha sabido superar los obstáculos y que ha demostrado que el éxito se basa en el trabajo duro y la perseverancia. Aunque sus caminos se separaron, Demet y Can han demostrado que son personas fuertes, resilientes y capaces de aprender de sus experiencias. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática, con las críticas y con los rumores. Han madurado, han crecido y han seguido adelante con sus vidas, demostrando que el amor, aunque a veces fracase, puede ser una fuente de fortaleza y crecimiento personal. Es importante recordar que la historia de Demet y Can es una lección para todos nosotros, una lección que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del espectáculo, sobre el poder de los medios de comunicación y sobre la importancia de proteger nuestra privacidad y nuestros sentimientos. Nos enseña que el mundo del espectáculo puede ser cruel e implacable, y que la fama no siempre es sinónimo de felicidad. También nos demuestra que las calumnias, los chismes, la envidia y la maldad pueden dañar la reputación de las personas y destruir sus relaciones. Es crucial ser críticos con la información que consumimos, y no dejarnos llevar por los rumores, las especulaciones y las opiniones sesgadas. Debemos respetar la privacidad de las personas y no juzgarlas sin conocer la verdad. Debemos ser conscientes de que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos, con miedos, con sueños y con una vida privada que merece ser respetada. Y sobre todo, debemos aprender a valorar el amor, a protegerlo de la maldad y de la envidia, y a celebrar la felicidad ajena, sin buscar justificaciones ni motivos para arruinarla. Así que, en resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo las calumnias, la presión mediática y la falta de privacidad pueden afectar a una relación. A pesar de que su amor fue verdadero, las mentiras, los chismes y la hostilidad del entorno terminaron por separarlos. Sin embargo, ambos han logrado superar los obstáculos, aprender de la experiencia y seguir adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando que la resiliencia y la perseverancia son claves para alcanzar el éxito y la felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de la historia de Demet y Can. Los invito a que dejen sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan sobre la historia? ¿Creen que el amor puede sobrevivir a las calumnias y a la presión mediática? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Me encantaría leer sus opiniones, discutir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad de amantes de las series turcas. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Recuerden que cada like y cada suscripción nos ayudan a seguir creciendo y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre se abre camino, por más que se intente ocultarla.